Hola, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión 3, en nuestro curso de Probabilidad y Estadística para la Licenciatura de Mercadotecnia. Mi nombre es Galo Moncada y vamos a continuar con lo que dejamos un poco inconcluso la última sesión. En este ejercicio, pues, que vamos a ver un poquito de la representación esquemática de las distribuciones de frecuencias, vemos claramente lo que plantea nuestro ejercicio, ¿no? Dice, el Museo Smithsoniano de Historia Natural tiene datos referentes al número de minutos que las personas invierten en observar la exposición de cierto dinosaurio. Estos datos redondeados al minuto más cercano son, entonces en la parte inferior encontramos la clase y encontramos la frecuencia. Por ejemplo, menor que 2 minutos aproximadamente son 30, ¿no? Son 30 personas, el número de minutos que las personas, menor que 2 personas, 30 minutos, ¿no? De 2 a 3 personas, 40 minutos. Como podemos observar claramente en la tabla, en la primera columna siempre van a estar las clases o los intervalos, y en la siguiente columna van a estar las frecuencias. No está de más reiterarles lo que significa esto de los intervalos. Ya saben que un intervalo en una clase tiene un límite inferior, ¿verdad? Y un límite superior. Por ejemplo, el primer intervalo dice menor que 2. Menor que 2 minutos, menos que 2 personas estuvieron aproximadamente 30 minutos. De 2 a 3 personas estuvieron aproximadamente 40 minutos. Y supongamos en la última clase, de 14 a 15 personas estuvieron aproximadamente 30 minutos. Si nosotros sumamos las frecuencias, tenemos un total de 400, ¿no? De 400 minutos, ¿no? De acuerdo a las clases que representan el número de personas y las frecuencias que son el número de minutos que estaban las personas que están como referencias en ese intervalo. Pero aquí lo importante en sí es poder aplicar lo que ya aprendimos, ¿no? En el punto 1, en el análisis que hacíamos de nuestro programa, en el 1.4, veíamos exclusivamente lo que eran las distribuciones de frecuencias. La importancia de que una distribución de frecuencias nos permite organizar un conjunto de datos que se encuentran totalmente en desorden, y esa organización de ese conjunto de datos nos va a permitir tener representaciones gráficas, nos va a permitir tener realizar esquemas. Y en esta clase, más adelante, vamos a ver cómo también a ese conjunto de datos se les puede calcular medidas de tendencia central, que son medidas que nos van a permitir tener un mejor análisis del conjunto de datos que hemos levantado como información y que estamos estudiando, ¿no? Entonces, el literal de nuestro ejercicio dice, construye un histograma. O un histograma, pues es muy sencillo, ya saben que simplemente es una gráfica de barras, donde en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, encontramos las frecuencias, y en el eje de las X las clases o los intervalos, ¿no? Los intervalos de estas clases, ¿no? Que tienen un límite inferior y un límite que constan de un límite inferior y de un límite superior. Ahí vemos la representación esquemática. En la parte superior vemos algo aproximadamente de la siguiente forma, ¿no? La primera columna, la clase, ¿no? Y la primera clase, ¿qué dice? Dice menor que 2. Menor que 2, ¿no? Aquí tenemos la clase o intervalo. Allá en su pantalla ustedes tienen escrita la palabra menor que, acá sí simplemente el signo, ¿no? Menor que 2. Entonces, al lado tienen la frecuencia. Y en la parte izquierda tienen la frecuencia relativa, ¿no? O el porcentaje, ¿no? Entonces, la primera marca de clase, perdón, la primera clase o intervalo es menor que 2. La siguiente clase, ¿qué dice? De 2 a 3. La siguiente, ¿qué nos dice? De 4 a 5. De 6 a 7. De 8 a 9. De 10 a 11. De 12 a 13 y de 14 a 15, ¿no? 10 a 11. De 12 a 13 y de 14 a 15. Esas son específicamente las clases. Luego tenemos las frecuencias. Las frecuencias son, en primer lugar, 30, después tenemos 40, 30, 40, nuevamente 40, 90, 70, 40, después 90, luego 70, y los últimos 3 intervalos
tenemos los siguientes datos, 50 y 50 y 30. Tenemos un valor aquí de 50, otro valor de 50 y aquí un valor de 30. Si nosotros sumamos estas frecuencias, el número de datos, el total, ¿a qué es igual? El total es igual a 400. A 400. ¿Qué ocurre con las frecuencias relativas? El cálculo de las frecuencias relativas, ¿cómo lo hacemos? Simplemente dividido la frecuencia de cada clase, por ejemplo 30, entre 400, y ese resultado nos va a dar la primera frecuencia relativa, que es su tercera columna, y en ese caso tenemos 7.5, ¿no? 7.5%. Luego las siguientes columnas, las siguientes filas tenemos 7.5, 10%, porque 40 dividido para 400, esto es 7.5%. Si nosotros tomamos el siguiente dato, 40 dividido para 400, decimos 40 dividido para 400. Lógicamente, 40 dividido para 400, ¿cuánto es? Es el 10%. Entonces, la siguiente frecuencia relativa va a ser equivalente al 10%. Luego tenemos 10%. Y las siguientes clases van a tomar los siguientes valores. 23%, 90 es 23%, 70 aproximadamente, 70 es 18%, luego 50 es 13%, y lógicamente 30 va a ser menor que el 10%, 30 aproximadamente es el 8%. Entonces, si nosotros sumamos todo ese conjunto de datos, de las frecuencias relativas, vamos a tener un valor total que es igual a ¿cuánto? Que es igual al 100%, ¿no? Esas son las frecuencias relativas. Y en la parte inferior, no, ustedes tienen la construcción de su histograma. La construcción de su histograma, en el eje de las ordenadas tienen la frecuencia, en el eje de las abscisas tienen la marca de clase. También podrían construir su histograma tranquilamente con las frecuencias relativas, poner los porcentajes en el eje de las ordenadas y las marcas de clase en el eje de las abscisas. Y es así como tenemos una representación gráfica donde el número de personas que más tiempo se quedaron fueron de 6 a 7, con un tiempo aproximado de 90 minutos. Lo podemos ver claramente en la barra central del histograma, que es la parte inferior de su pantalla. Y los que menos se quedaron fueron los menos tiempo, fueron personas, menos de 2 personas, y de 14 a 15 personas, ¿no? Aproximadamente en 30 minutos, ¿no? Lo que equivale en tiempo a 7.5 y a 8% respectivamente, pues simplemente es una cuestión ahí de redondear, ¿no? 7.5, 8%, y por esa razón pues no coincide, ¿no? Si redondeamos es 8% y ahí coincidiría tranquilamente, ¿no? Por eso la suma ahí podría ser 99.5, que equivale al 100%. Entonces, esta es la representación esquemática. Pero aquí lo importante, ¿cuál es? Porque este es el último ejercicio que vamos a hacer en relación a ¿qué? En relación a la representación gráfica que puede tomar un conjunto de datos ordenados, ¿verdad? A los que se les conoce con el nombre de distribución de frecuencias, con sus respectivas gráficas, que son el histograma, y que también es la ojiva porcentual. Y al histograma, pues si unimos sus puntos medios, también se le conoce con el nombre de polígono de frecuencia. Pero generalmente siempre se utiliza el histograma para tener una mejor visualización. Ahora, tomando los datos del ejercicio 2, construir una ojiva porcentual menor que. O sea, tomando los datos en este ejercicio 5, ¿no? De acuerdo a estos mismos datos que tenemos aquí, ¿no? Como ustedes pueden ver, de acuerdo a esos mismos datos, ¿qué nos pide? Pues construir una ojiva porcentual. Y la construcción de esa ojiva porcentual se hace fundamentalmente con la construcción de ¿qué? De la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, la frecuencia acumulada, ¿cómo la obtenemos? ¿No? Menor que 2. Dice la frecuencia acumulada menor que 2, menor que 4, menor que 6, menor que 8, menor que 10, ¿no? Si es menor que 2, en este caso, ¿cuánto es el valor? El valor es igual a 30, ¿verdad? Porque equivale exactamente a la misma clase, ¿no? En cambio,
Si es menor que 4, va a ser la suma ¿de qué? De 40 más 30. Entonces, ¿el valor a cuánto equivale? Equivale a 70. Si es menor que 6, el valor que equivale a cuánto es? Es igual a 110. Si es menor que 8, el valor equivalente es igual a 200. Si es menor que 10, el valor equivalente es igual a 270. Si es menor que 12, el valor equivalente es igual a 320, porque es menor que 12, es la suma de 50 más 70 más 90 más 40 más 40 más 30, igual que los ejercicios que anteriormente hicimos, ¿verdad? Si es menor que 14, el valor es de 370, y si es menor que 16, el valor es de 400, ¿no? Es así como se representa, en este caso, la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada. Y al lado es la representación simplemente en porcentajes. Una vez que ya tenemos esa columna, y una vez que tenemos la columna de clase, que es la frecuencia acumulada menor que, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia acumulada menor que, y al lado su representación en términos relativos. La unión de esos dos términos nos permite graficar la ojiva porcentual, como lo vamos a analizar a continuación. Aquí está la representación de la ojiva porcentual. Voy a poner aquí, para que ustedes puedan ver cómo lo construí. Vamos a poner aquí la clase, la frecuencia, y aquí vamos a poner la frecuencia acumulada, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar por último ejercicio, porque es muy bueno poder reforzar esto, porque con esto terminamos las representaciones gráficas, ¿no? En cuanto a un conjunto de datos ordenados. Vamos a borrar aquí y esta columna de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Voy a retroceder un poquito en la pantalla. ¿Qué nos dice la columna menor que 2? Nos dice menor que 2. No, menor que 2. La siguiente columna, ¿qué nos dice? Menor que 4, menor que 6. La siguiente columna nos dice menor que 4, luego menor que 6, luego menor que luego menor que 8, menor que 10, menor que 12, 6 menor que 8, menor que 10, menor que 12, ¿no? Finalmente menor que 14 y menor que 16. Menor que 14 y menor que 16. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que ustedes tengan una visión más clara. Menor que 2, ¿cuál es el valor menor que 2? Pues 30. 30. Aproximadamente 30. ¿Cuál es el valor menor que 4? Menor que 4. El valor menor que 4, ¿cuánto es? Es 30 más 40. Entonces aquí tenemos 70. El valor menor que 6. El valor menor que 6 es 30. 30 más 40 más 40. En ese caso tenemos 110. 110. Menor que 8, 200. Menor que 10, 270. Menor que 12, le sumamos 50, 320. ¿Verdad? Menor que 14, ¿cuánto sería? 370. Y finalmente, menor que 16, ¿cuánto es el valor? El valor, 400. Eso es la representación esquemática y es la forma como se obtiene la frecuencia acumulada, ¿no? Y en función de esa frecuencia acumulada ya tenemos el gráfico de la frecuencia relativa acumulada, y es así como se grafica la ojiva porcentual. Siempre la ojiva porcentual menor que va a tener esa forma. Va a tener esa forma. Que a veces pues tiene mucho parecido a lo que sería como una función de producción. La ojiva porcentual menor que tiene la siguiente forma, ¿no? Aquí está el porcentaje. Aquí está pues los valores menor que los que vimos, menor que 2, menor que 4, etcétera. Aquí está el valor porcentual y aproximadamente la ojiva porcentual
se representa de esta manera, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en su pantalla. Si ustedes estuvieran haciendo una ojiva porcentual mayor que, quizás la representación gráfica o efectivamente la representación gráfica va a ser al inverso, así. Entonces, este es una ojiva porcentual menor que, como lo tienen ustedes en su pantalla, y la de acá es una ojiva porcentual mayor que, menor que y mayor que. Es así como se representan los datos. La ojiva porcentual menor que y la ojiva porcentual mayor que. Como conclusión, ¿qué podemos decir como conclusión a esta primera parte? Que se complementa con la sesión 2. Es que la aplicación de ejercicios prácticos nos van a permitir que el estudiante gane destreza en el ordenamiento de los datos y la construcción de distribuciones de frecuencias relativas, acumuladas, el desarrollo de histogramas y de ojiva porcentual. Esta conclusión nos hace recordar claramente el concepto de estadística descriptiva. Acuérdense, la estadística descriptiva consiste en el ordenamiento de datos, y ya saben ustedes que ese ordenamiento de datos puede ser de manera ascendente o descendente, o simplemente el agrupamiento de esos datos que recibe el nombre de distribución de frecuencias, con el objetivo de poder construir este tipo de análisis, ¿no? Con frecuencias relativas, acumuladas, y el desarrollo de las gráficas, que son lo trascendental para la toma de decisiones y para la mercadotecnia. Y ese desarrollo de las gráficas es a través de la construcción de histogramas y de ojivas porcentuales que pueden ser mayor que y menor que. Nosotros, por cuestiones de tiempo, pues simplemente hemos hecho ejemplos de distribuciones de frecuencias acumuladas menor que, con ojivas porcentuales que tienen esta forma como la línea negra, pero también puede haber el caso de que ustedes tengan que construir distribuciones de frecuencias acumuladas mayor que, y en esas distribuciones de frecuencias acumuladas mayor que, la ojiva porcentual va a tener la forma de la línea roja, ¿no? Es así como hemos aprendido entonces las representaciones gráficas, cómo representar gráficamente y cómo representar ciertos esquemas, utilizar ciertos esquemas para el ordenamiento de un conjunto de datos. Y eso facilita exclusivamente la toma de decisiones, y es ahí la importancia para alguien que estudia licenciatura en mercadotecnia poder aprender y dominar estas técnicas, porque son completamente aplicables y necesarias para la buena administración, la buena gerencia. Bien, una vez que ya hemos concluido parte de lo que fue en nuestra sesión 2 y que también hemos recordado, porque siempre a lo largo de este curso, en el momento en que iniciemos una sesión, vamos a recordar lo que hemos hecho en la sesión anterior. Entonces, vamos a empezar esta nueva sesión, como siempre planteando nuestros objetivos, ¿no? Generales y específicos. ¿Por qué razón? Pues vamos a desarrollar los temas que se van a desarrollar y la relevancia que tienen los mismos. Entonces, el objetivo general es estudiar las principales técnicas de medición de tendencia central y dispersión, aplicadas en la estadística descriptiva y generalmente utilizadas en la mercadotecnia. Y el estudiante deberá de adquirir el conocimiento necesario de los conceptos de media, mediana moda, desviación estándar y varianza para un conjunto de datos. Aquí lo que me gustaría mucho aclarar y enfocar es lo siguiente. Lo que me gustaría mucho aclarar y enfocar es lo siguiente. Cuando nosotros analizamos la estadística, ¿no? Analizamos la estadística, vimos pues que había estadística descriptiva y estadística inferencial. En este momento estamos exclusivamente en el campo de la estadística descriptiva. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros estudiamos medidas de tendencia central, ¿verdad? Medidas de tendencia central, o queremos el análisis de ese conjunto de datos agrupados, generalmente los primeros estadígrafos que obtenemos, porque estadígrafos son exclusivamente mediciones aplicadas a muestras y parámetros son mediciones aplicadas a poblaciones, son los siguientes. Los que obtenemos, los principales son, en primer lugar, las medidas, como dice ahí, de tendencia central, y en segundo lugar, las medidas de dispersión.
las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central, ¿qué tenemos? La media, las principales, la mediana, la moda. Y dentro de las medidas de dispersión, las que vamos a utilizar en este curso, es la desviación estándar, vamos a poner aquí desviación, aquí nos falta un poco de espacio. La desviación estándar. Y la varianza. Generalmente son los principales datos, lo primero que se estima en el momento de que entramos al análisis de un conjunto de datos agrupados y no agrupados. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que la forma de estimar estos estadígrafos, la forma de estimar estas medidas de tendencia central y de dispersión, son muy diferentes en el momento que estamos bajo el análisis de datos agrupados, ¿verdad? Y bajo el análisis de datos sin agrupar. Perdón, datos agrupados y datos no agrupados, ¿no? Específicamente. Y es muy importante poder diferenciarnos, poder diferenciar lo mismo. En esta clase vamos a hacer mucho énfasis en la media. En la media. ¿Cuál es la aplicación de la media? Supongamos en la mercadotecnia, en las ventas sobre todo. Es muy importante poder determinar cuáles son nuestras ventas promedio. Supongamos que somos una empresa, perdón, una empresa que tiene algunas líneas de producto. Entonces, como tiene algunas líneas de producto, muchas veces es necesario estimar las ventas promedio. Y a través de las ventas promedio, poder determinar cuál es el desempeño, ¿verdad?, que tiene ese producto en el año. Hay productos que son netamente estacionales, lógicamente, y son temporales. Lógicamente, es generalmente la ropa, ¿no? La ropa, hay un tipo de ropa para temporada de invierno, otro tipo de ropa para temporada de verano. Y en este caso, pues, hay que tener mucho cuidado cuando se estime la media, porque hacer un producto temporal, lógicamente, si es ropa de invierno, pues en los meses finales del año las ventas van a incrementar y el valor de la media va a ser más alto, y en los primeros meses del año o a mediados de año el valor de esa media va a disminuir. Pero generalmente la media de las líneas de producto que una empresa puede ofrecer y la comparación de esas medias nos va a permitir determinar cuál es el desenvolvimiento promedio del departamento de ventas o cómo se están gestionando las mismas, ¿no? O sea, puede ser un parámetro de gran ayuda. Entonces, no solamente se trata de ordenar los datos y representarlos gráficamente, sino que hay que estimar ciertos estadísticos, hay que estimar ciertos estadígrafos también, que se los llama, porque se toman muestras, hay que estimar ciertas medidas de tendencia central y de dispersión, para de esa forma poder tomar mejores decisiones, ¿no? Poder tomar mejores decisiones. La media es muy aplicable, ¿no? Por ejemplo, en los pronósticos, cuando nosotros estimamos pronósticos, y generalmente los pronósticos siempre van a tener un error, porque en un modelo es muy difícil compilar todas las variables que pueden afectar, todas las variables independientes que pueden afectar una variable dependiente. Entonces, como hay un error, se estima algo que se conoce con el nombre de desviación absoluta media, que no es otra cosa que un promedio de las desviaciones entre el valor real del pronóstico y el valor estimado. Entonces, la media es un instrumento que es muy utilizado. Pero cuando los datos no son agrupados, el cálculo de la media es muy sencillo. Cuando los datos, en cambio, están agrupados, el cálculo de la media cambia. Y la media se la puede utilizar, o hay algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, el promedio simple, el promedio para datos agrupados. También hay el promedio ponderado. Y el promedio ponderado es muy utilizado para estimar los rendimientos de un portafolio de inversión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un promedio ponderado? Los rendimientos de un portafolio de inversión es un promedio ponderado. Y la media, y ese cálculo de la media nos ayuda también a que ese promedio ponderado, a estimar la desviación estándar de ese mismo promedio ponderado,
que nos ha servido para estimar la rentabilidad de un portafolio. Y la desviación estándar, ¿para qué nos va a ayudar? Para determinar el riesgo de ese portafolio. Entonces, son instrumentos muy utilizados y que van a ayudar completamente a la toma de decisiones. Entonces, por esa razón, en el objetivo específico y en esta introducción que ya estamos entrando a medidas de tendencia central, quiero dejar bien claro que ustedes deben de dominar estos instrumentos, de estas medidas de tendencia central y de expresión, porque les van a ser muy útiles en su vida profesional. Entonces, ya entrando en materia, podemos decir que las medidas de tendencia central son aquellas que se encuentran en el punto medio de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que en el punto medio de un conjunto de datos o en el centro de ese conjunto de datos, porque también pueden ser de posición, vamos a encontrar ¿a qué? Vamos a encontrar a la media, a la mediana y a la moda. El objetivo principal del cálculo de estas medidas es tener mayor exactitud en el análisis de un conjunto de datos ordenados, como lo realizamos en el capítulo anterior, ¿no? O lo que acabamos de hacer hace un momento, ¿no? Poder calcular estas medidas con una mayor exactitud en un conjunto de datos ordenados, en una distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, por esa razón, la correcta construcción de una distribución de frecuencias nos va a permitir obtener medidas de tendencia central muy exactas, ¿no? Y medidas de tendencia central que nos van a ayudar a determinar ciertos parámetros importantes para la toma de decisiones. Si nosotros no hacemos un buen muestreo y si nosotros no construimos una buena distribución de frecuencias o no ordenamos correctamente los datos, los cálculos de esas medidas de tendencia central van a ser completamente errados. Dentro de estas medidas de tendencia central, la primera que vamos a estudiar y analizar ¿cuál es? Es la media aritmética. Para explicar la media aritmética y poder desarrollar un poquito en la parte inferior de su pantalla, encontramos la forma de estimar esa media. Voy a explicarlo un poquito mejor y ampliar esa explicación aquí en la pizarra, ¿no? Bien, entonces si nosotros analizamos y dice media aritmética, ¿qué es la media aritmética? La media aritmética es un promedio de un conjunto de datos. Si ustedes quieren estimar la media o el promedio de un conjunto de datos, en este caso no agrupados, si lo pueden estimarlo en la hoja de cálculo de manera muy sencilla. Simplemente en la hoja de cálculo van a seguir la siguiente ruta, se van a ir a f de x. Después de f de x les va a salir una ventana y ahí van a buscar el comando estadística y después de ese comando estadística van a encontrar ahí la palabra promedio. F de x estadística promedio, ¿no? Entonces, la estimación de la media puede realizarse para un conjunto de datos no agrupados y para datos agrupados. Y esos datos agrupados se los conoce con el nombre de distribución de frecuencias. Entonces, la estimación de la media para datos no agrupados, ¿verdad? Para datos no agrupados, es específicamente un promedio. ¿Cómo se estima? La media, ¿verdad? Nosotros he puesto ahí una U, pues es mu. La media, mu, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de los datos, que en este caso es x dividido para n. Cuando ustedes vean así la representación de la media, es que ustedes están estimando que una media de tipo poblacional o de población. Mu es igual a la sumatoria de x dividido para n, donde n, en este caso n mayúscula, es el tamaño de la población. Mu es la media poblacional y sumatoria de x es la sumatoria de todos los valores de la variable. Pero yo les había mencionado la primera clase que nosotros no vamos a calcular o no vamos a estimar medidas en función de poblaciones la mayoría de las veces o casi siempre. Lo que vamos a estimar son muestras
Y en esas estimaciones de muestras, y cuando ustedes consulten su libro de texto, de donde estamos escogiendo los principales ejercicios y donde de donde van a venir las principales tareas y donde ustedes van a tener que estudiar y leer los capítulos que se recomienden. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente ustedes van a encontrar lo siguiente, van a encontrar que la media, ¿a qué va a ser igual? La media va a ser igual a la sumatoria de x dividido para n. Así van a encontrar la representación de la media. Y esa media, ¿a qué equivale? Pues es una media netamente muestral. De muestra muestral. La media que es igual a la sumatoria de x dividido para n. N mayúscula es el tamaño de la población. N minúscula es el tamaño de ¿qué? Es el tamaño de la muestra. Ustedes en su pantalla tienen la representación de ¿qué? De la media poblacional. No, U es mu, es igual a la sumatoria de x dividido para n, donde n es el tamaño de la población. Si lo encuentran así, la media que va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos de la muestra, sumatoria de x, porque x es la variable, y dividido para n, donde n minúscula, ¿qué es? N minúscula es el tamaño de la muestra. Y para la representación de esa media aritmética, tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? En el siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice, a continuación se desea estimar los días fuera de servicio de un generador. Entonces la información está en forma horizontal. El generador, la primera fila habla del generador, los datos del generador, y son 10 generadores aproximadamente. Son 10 generadores. Y esos 10 generadores tienen, en promedio, tienen aproximadamente estos días en promedio. El primer generador tiene 7 días sin funcionar o fuera de servicio. El segundo generador 23, el tercer generador 4, el cuarto generador tiene 8 días sin funcionar, el quinto generador tiene 2 días sin funcionar, el sexto generador tiene 12 días sin funcionar, el séptimo generador tiene 6 días sin funcionar, el octavo generador tiene 13 días sin funcionar, el noveno generador tiene 9 días sin funcionar y el décimo generador tiene 4 días sin funcionar. Si yo quiero estimar la media, ¿verdad? O el promedio, simplemente, ¿qué debo de hacer? ¿O qué voy a hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Si yo quiero estimar la media o el promedio, tengo que decir, en primer lugar, vamos a suponer, lo voy a poner acá de manera vertical. Aquí tengo los generadores. Aquí tengo los generadores. Acá tengo los días que han dejado de funcionar. Quiero sacar un promedio de eso. Aquí tengo los días que han dejado de funcionar. Por lo tanto, según lo que nosotros habíamos analizado en el ejercicio, son 10 generadores. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuáles son los días? Lo voy a poner en rojo. Los días son 7, 23, 4 y 8 para los primeros 4. 7, 23, 4 y 8. Luego tenemos 2, 12, 6 y 13. Luego tenemos 2, 12, 6 y 13, ¿verdad? Y finalmente tenemos 9 y 4. 9 y 4. Si yo sumo los días, vamos a tener, por ejemplo, ahí dice 88, digo 7 y 23, 30, 34, 34 y 8 son aproximadamente 44 y 2, 46, no, 46 y 10 son 56 más 25 más 9. Aproximadamente vamos a tener que la sumatoria de esos días son iguales a 88. Son iguales a 88. Pero yo les había dicho a ustedes, supongamos que esto es una población. La empresa tiene 10 generadores y nosotros queremos sacar cuál es el promedio. ¿Cuál es el promedio aproximadamente? Bueno, ¿cuál es el promedio? ¿Qué tarda?
de días que deja sin funcionar. Entonces, para eso yo estimo mu. Y en este caso, mu, ¿a qué va a ser igual? Mu va a ser igual a la sumatoria de x dividido para ¿cuánto? Dividido para n. Por lo tanto, mu, ¿a qué va a ser igual? En este caso, mu va a ser igual. ¿Cuánto es la sumatoria de x? La sumatoria de x es igual a 88, ¿verdad? ¿Cuál es n? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? O el tamaño de la población. En este caso, el tamaño de la población es 10. Por lo tanto, el número de días promedio que deja de funcionar es 8.8 días. ¿Qué es lo que exactamente ustedes tienen en su pantalla, ¿no? Para que puedan entender. Ahí en su pantalla, para poder ahorrar un poquito de espacio y tiempo, yo no he puesto que mu es igual a la sumatoria de x dividido para n. Pero claramente se puede observar que en este caso los días vendría a ser la variable x. Los días en ese caso vendrían a constituir la variable x, ¿no? Entonces la respuesta es de 8.8 días, ¿no? 8.8 días. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Se desea estimar el tiempo promedio, en el ejemplo 2 nos dice, se desea estimar el tiempo promedio de los tiempos realizados por un equipo de atletas en recorrer una distancia de 1.6 kilómetros. Vamos a borrar. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, tenemos el número de atletas. Vamos a poner aquí, en primer lugar, el número de atletas. ¿Cuántos atletas son? El número. El número de atletas. Luego, tenemos el tiempo en minutos. ¿Cuál es la variable tiempo? O el tiempo que existe. Acá tenemos el tiempo. Número de atletas y el tiempo. ¿Cuántos atletas hay? Hay aproximadamente 7 atletas en ese equipo. Hay 7 atletas. ¿Cuánto es el tiempo? 4 aproximadamente. Generalmente los atletas de alto rendimiento hacen, en cada kilómetro hacen 3 minutos. Pues como es más de 1,5 kilómetros, tienen 4.2. El tiempo es 4.2 para el primer atleta. Para el segundo atleta 4.3. Para el tercer atleta 4.7. Para el cuarto atleta es 4.8. Para el quinto atleta 5. Para el sexto atleta 5.1. Y para el séptimo atleta aproximadamente 9, ¿no? 9. Aquí tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo se estima la media? Ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. La media, supongamos que esto es una población, pues simplemente es un grupo y esos son todos los miembros del equipo. Son todos los miembros del equipo. Decimos que la media, ¿qué es igual? Es igual a la sumatoria de x dividido para n. ¿Y n qué es? N mayúscula. N es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, la media, o mu, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es la sumatoria de x? Tenemos 3 y 2, 5, 5 y 7, 12, y 8, 20, y 1, 21. Llevo 2. 4 por 4, 8, 12, 16. 16 y 10, 26. 26 y 9 aproximadamente. 26 y 9 son 35 y 2, 37, ¿no? 37.1 es el total de tiempo que los atletas utilizan para recorrer, en la suma de todos los tiempos, para recorrer 1.6 kilómetros. Si sumamos el 37.1 y dividimos para el tamaño de la muestra, ¿cuántos datos son? Son 7. Por lo tanto, ¿cuánto es la media? La media es 37.1 dividido para 7 y el valor aproximadamente
es de 5.3 minutos, ¿no? En promedio, los atletas utilizan 5.3 minutos para recorrer 1.6 kilómetros, ¿no? 1.6 kilómetros. Es decir, están un poco arriba de ser atletas de alto rendimiento, que generalmente son 3 minutos, lo que hacen es 3 minutos por kilómetro, en 2 kilómetros hacen 6 minutos, pero aquí llevan 1.6 kilómetros y llevan 5.3 minutos y es muy difícil que los últimos 400 metros más lo hagan completamente en 1 minuto adicional, ¿no? Hay que ir a un ritmo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, la idea es poder estimar la media aritmética. Como ustedes pueden observar, el cálculo de la media aritmética es sumamente sencillo. El cálculo de la media aritmética no tiene ningún tipo de complejidad. Pero los datos, en este caso, no están agrupados. Pero cuando los datos son agrupados, en cambio ya la estimación de la media aritmética cambia. Y la estimación y la forma de calcular la media aritmética también cambia, ¿no? Y pues de ahí ya no completamente se lo conoce como media aritmética, sino como media, ¿no? Netamente como media. Entonces, esa fue la forma de estimar la media o media aritmética para datos no agrupados. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer generalmente en nuestra vida profesional, en la vida real? Nosotros vamos a estimar medias, pero de muestras que son grandes, 20, 30, 50, cuando el valor de n es igual a 100. Y cuando tenemos muestras grandes, tenemos que agrupar datos, tenemos que construir distribuciones de frecuencias, tenemos que hacer ojivas porcentuales, tenemos que hacer polígonos de frecuencias, tenemos que realizar histogramas y por lo tanto tenemos que calcular sus medias. Entonces ya el proceso de estimación de la media, cuando los datos son agrupados, cambian. Y para estimar la media de datos agrupados se debe realizar los siguientes pasos, ¿no? A manera de recomendación. En primer lugar, A, ordenar los datos. Y generalmente para ordenar los datos lo que se debe hacer es construir una distribución de frecuencias. B, determinar la marca de clase. ¿Qué es eso de determinar o estimar la marca de clase? Ya ven cómo aparece un nuevo término en nuestro curso. Determinar la marca de clase. ¿Qué significa eso de estimar la marca de clase? La marca de clase es el punto medio, exactamente el punto medio, de cada uno de los intervalos. Eso es la marca de clase. Ya ven que los intervalos son el número de clases que tenemos en nuestra distribución de frecuencias. Entonces, al determinar la marca de clase es específicamente el punto medio de cada uno de los intervalos. Y ahí sí, el literal C, hay que estimar la media, pero la fórmula cambia. La forma de estimar la media, en este caso, pues media aritmética es un promedio simple. Para estimar la media en datos agrupados, ya tenemos un proceso un poco más elaborado, que lo vamos a poner aquí en nuestra pizarra. Te lo vamos a poner aquí, ¿no? Ustedes lo tienen ahí en su pantalla y dice media es igual a E como sumatoria multiplicado por F por X dividido para N, ¿no? Entonces, más o menos la representación de la media que ustedes van a tener o cómo la van a encontrar va a ser así. Media para datos agrupados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de ¿qué? De F multiplicado por X, ¿no? Donde X en este caso es la marca de clase, dividido para ¿qué? Dividido para el tamaño de la muestra N. Entonces, si yo quiero decir qué significa cada una de esas, cuál es el significado de toda esa simbología, yo puedo decir en este caso que X es el promedio. Puedo decir también que esto es o equivale a ¿qué? A sumatoria. Sumatoria. También F, tenemos la frecuencia. Frecuencia. ¿Verdad? X es, ¿qué será X? X es la marca de clase. En este caso X es la marca de clase. Y N es el tamaño de la muestra.
Porque si son datos agrupados, son muestras, ¿no? N es el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuál es el valor? Aquí X, hay que tener mucho cuidado con X. Esto es multiplicación de F por X y la sumatoria. Aquí X, lo más importante es que X es la marca de clase. La marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Es el punto medio de cada uno de los intervalos, ¿no? Hoy, en este momento, a continuación, que hagamos un ejercicio muy simple, ¿verdad? y bastante interesante, vamos a poder entender mejor qué es esto de la marca de clase y cómo se construye, cómo a partir de la construcción de la distribución de frecuencias podemos estimar la media para datos agrupados. Es mucho más elaborado, ¿no? Ejemplo 3. Determinar la media de la producción diaria de 30 telares ordenados en la siguiente distribución de frecuencias. Este ejercicio es los que hemos venido desarrollando en nuestras dos clases anteriores, nuestras dos sesiones anteriores. Entonces, ahí tenemos nuestra distribución de frecuencias. Y en esa distribución de frecuencias, ¿cuántas clases hay? En esas distribuciones de frecuencias hay 6 clases. Entonces, vamos a construirla acá en nuestra pantalla, ¿no? Aquí nuestra pizarra, ¿no? A partir de nuestra pantalla, para que lo puedan entender mejor. Muy bien, entonces tenemos en primer lugar la clase. En la siguiente columna tenemos la frecuencia, la clase y la frecuencia. Entonces, en la clase tenemos 15.2, la clase es 15.2 a 15.4, ¿no? ¿Verdad? Entre ese intervalo, que es la producción diaria de 30 estelares, ¿cuántos telares hay? ¿Cuántos telares hay produciendo entre ese intervalo? Hay 2 telares. Luego, la siguiente clase, su límite inferior, ¿cuál es? Es 15.5 y a continuación 15.7. ¿No? Ahí tenemos el valor que equivale a la frecuencia, es 5. La siguiente clase, ¿cuál es? Es 15.8, 16. La siguiente clase es 16.1, 16.3. La siguiente, 16.4, 16.6 y finalmente 16.7, 16.9. Ahí está. Las frecuencias 2, 5, 11, 6, nos faltan 2 más, 3 y 3, ¿no? 2, 5, 11, 6, 3 y 3. El valor de esas frecuencias, ¿cuánto es? El valor de esas frecuencias, o la suma, perdón, total de las frecuencias, 5 y 2, 7, y 11, 18, y 6, 24, 24, 3, 27 y 3, 30. El valor de esas frecuencias es igual a 30. Entonces, ¿cuál es el punto que debemos desarrollar a continuación? Vamos a estimar la marca de clase. La marca de clase es X, ¿no? La marca de clase es X. Luego vamos a multiplicar F por X. La marca de clase, ¿cómo la estimamos? Es el punto medio entre 15.2 y 15.4. El punto medio entre 15.5 y 15.7. Es decir, el punto medio entre el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. Por decir, el punto medio entre 16.7 y 16.9. Si avanzamos en nuestra pantalla, vemos, en la primera columna están las clases, en la siguiente columna están las frecuencias, en la columna que sigue está la marca de clase, el punto medio. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente sumamos. Voy a hacer solamente el primero, 15.4 más 15.2 dividido para 2, ¿verdad? ¿Eso a qué va a ser igual? 4 y 2, 6, nos 30.6. 30.6 dividido para 2 es igual a 15.3. Entonces podemos ver aquí y poner
15.3. Luego el siguiente valor, ya sin estimar, es 15.6. Luego 15.9. El siguiente valor de la marca de clase es 16.2, 16.5 y finalmente 16.8. Si multiplicamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 2 por 15.3. Entonces multiplicamos 2 por 15.3. ¿Cuánto es ese valor? 2 por 3, 6, 30.6, ¿no? El valor es igual a 30.6. Así vamos a ir desarrollando toda la columna. Entonces tenemos que este valor es igual a 30.6, lo voy a poner en rojo. 2 por 15.2, 5 por 15.6. En ese caso, 5 por 15.6, el valor es 78. Luego el siguiente valor es 11 por 15.9, es 174.9. 97.2, 97.2 y los dos últimos valores son 49.5 y 50.4. 49.5 y 50.4. ¿Cuál es la suma de eso? ¿Cuál es la suma de eso? La suma es igual a 480.6. 480.6. Entonces, si es 480.6, ¿qué puedo decir? ¿A qué vendría a ser igual el valor de la media? En este caso, lo voy a poner arriba. Si yo les había dicho a ustedes que, yo a ustedes les había dicho, si les había mencionado que la forma de estimar la media aritmética cuando son con datos agrupados es igual a la sumatoria de la frecuencia multiplicado por la marca de clase dividido para el número de datos, no es otra cosa que dividir 480.6, que es la sumatoria de esa columna, para el número de datos, que es 30. Entonces, si yo divido 480.6 para 30, el valor de esa media, ¿qué va a ser igual? El valor de la media es 16.03. Aproximadamente, 16.03, ¿no? Que es el tiempo promedio, ¿no?, de los telares. 16.03. Y es así como hemos podido estimar, en este caso, la media, ¿no? Ustedes lo tienen en su pantalla. 480.6, que es la sumatoria de la columna de la frecuencia multiplicado por la marca de clase dividido para el tamaño de la muestra, que es 30, y tenemos una respuesta de 16.03 minutos. Pues bien, como conclusión, ¿qué podemos decir en esta sesión? Es que la estimación de la media para datos agrupados y no agrupados nos permite analizar con mayor precisión un conjunto de información. Las medidas de tendencia central son técnicas muy utilizadas para determinar cuál es el punto medio o posición media en una determinada muestra representativa de la población objetivo a analizar o investigar. Entonces, aquí la idea fundamental es, no solamente se trata de tomar una muestra, tener un conjunto de datos, sino que ese conjunto de datos hay que ordenarlos. Luego de ordenar esos datos se construyen distribuciones de frecuencias, esa es la forma de ordenarlos, para luego representarlos gráficamente a través de histogramas y ojivas porcentuales y finalmente calcular ciertas estimaciones importantes para las tomas de decisiones, como son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Pues bien, es así como hemos concluido esta sesión 3. No se olviden de ir realizando las actividades que se recomiendan para el curso, ir complementando las clases con lecturas del libro que estamos siguiendo, que es Estadística de Levy, e ir practicando y realizando los ejercicios respectivos. Pues espero que hayan disfrutado la clase y que continúen preparándose muy fuerte en este curso para lograr los objetivos planteados desde el principio. Pues muchas gracias.